El tiempo se está agotando, las señales están ante nuestros ojos y la pregunta ya no es si ocurrirán, sino cuándo. Muchos han advertido sobre los acontecimientos que se avecinan, pero el 5 de marzo de 2025 podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Lo que suceda después de esta fecha puede cambiar radicalmente la vida de los cristianos en todo el mundo. En este video exploraremos las profecías que se están cumpliendo con una velocidad alarmante. Desde cambios en el liderazgo mundial hasta el aumento de la persecución cristiana, la transformación de los valores sociales, desastres naturales y crisis globales. También veremos el avance de la tecnología y el control digital, la apostasía creciente y el llamado de Dios a una última cosecha de almas antes de que sea demasiado tarde. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu fe para siempre. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a Viaje Divino, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para no perderte contenido tan importante como este. Y dime en los comentarios, ¿crees que estamos en los últimos tiempos? ¿O crees que todo esto es solo una coincidencia? Quiero conocer tu opinión. Los eventos que estamos presenciando en este momento no son casualidad. Todo lo que ocurre a nivel político, social, económico y espiritual se está alineando con lo que las Escrituras han advertido desde hace siglos. Muchas personas viven como si nada estuviera pasando, como si el mundo siguiera igual, pero aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír saben que algo grande se avecina. Uno de los principales indicios de que estamos entrando en una nueva etapa profética es el cambio en el liderazgo mundial. En los últimos años, hemos visto cómo el poder ha empezado a concentrarse en manos de una élite cada vez más reducida. Líderes que antes eran considerados intocables han caído, mientras que nuevas figuras con ideologías globalistas han ido ganando protagonismo. Pero ¿qué significa esto realmente para los cristianos? La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que las naciones perderán su soberanía y serán gobernadas por un sistema unificado. En Daniel 7:23 se nos habla de un cuarto reino que devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará. Este versículo apunta a la consolidación de un gobierno mundial, algo que ya estamos viendo en marcha con el fortalecimiento de organizaciones internacionales que imponen normas y directrices a los países. En los últimos meses, ciertos acuerdos han comenzado a tomar forma para centralizar el control financiero, sanitario y digital. La agenda está avanzando rápidamente y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían afectar directamente la libertad de los cristianos en todo el mundo. No es casualidad que el 5 de marzo de 2025 sea una fecha clave en este proceso. Diversos analistas señalan que alrededor de esta fecha podrían darse grandes anuncios sobre la reestructuración económica global y la creación de un sistema de identificación digital universal. Si esto se concreta, los cristianos deberán enfrentar desafíos aún mayores para mantenerse firmes en su fe. Ya hemos visto cómo se están probando nuevas tecnologías de reconocimiento facial, identificación biométrica y control de transacciones digitales. En algunos lugares el dinero en efectivo está desapareciendo y las compras dependen de sistemas digitales cada vez más centralizados. Esto nos recuerda la advertencia de Apocalipsis 13, 16, 17, donde se nos dice que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender si no tiene una marca o señal en su mano derecha o en su frente. Pero más allá del control económico y político, hay algo aún más preocupante en el horizonte: el aumento de la persecución cristiana. En los últimos años, la hostilidad hacia los cristianos ha crecido de manera alarmante. En algunos países, las iglesias han sido cerradas,
los pastores arrestados y las reuniones de oración prohibidas. Las redes sociales están censurando cada vez más los mensajes de fe, y en muchos lugares hablar de Jesús en público puede traer graves consecuencias. Jesús nos advirtió en Mateo 24:9: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre». Estamos viendo cómo esto se cumple ante nuestros ojos. Desde campañas mediáticas para desacreditar la fe cristiana hasta leyes que buscan restringir la enseñanza bíblica, la persecución ya no es algo lejano o exclusivo de países totalitarios. Incluso en naciones que alguna vez fueron consideradas bastiones del cristianismo, la fe está siendo atacada. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto ahora? ¿Por qué en este preciso momento de la historia? La respuesta está en la transformación de los valores sociales. En las últimas décadas hemos sido testigos de un cambio radical en la forma en que la sociedad percibe lo que es correcto e incorrecto. Lo que antes se consideraba sagrado ahora es motivo de burla. La moral cristiana ha sido reemplazada por un relativismo extremo, donde cada quien define su propia verdad, y lo que Dios estableció como bueno es visto como anticuado o incluso peligroso. Isaías 5:20 nos advierte sobre esto: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Hoy en día, hablar de la verdad de Dios es considerado discurso de odio. Defender los principios bíblicos sobre la familia, la vida y la santidad puede traer consecuencias graves. Estamos viendo cómo muchas iglesias han cedido ante la presión social y han cambiado su mensaje para encajar con las tendencias del mundo. Pero esto no es coincidencia. Todo forma parte de un plan para debilitar la fe de los creyentes y prepararlos para aceptar un sistema sin Dios. Los medios de comunicación, la educación y la industria del entretenimiento están promoviendo valores contrarios a la palabra de Dios. La desensibilización moral es una estrategia clara del enemigo para alejar a las personas de la verdad. Y mientras todo esto sucede, la humanidad está enfrentando otro tipo de crisis: los desastres naturales y crisis globales. Jesús nos dijo en Mateo 24:7-8 que antes del fin habría terremotos, pestes y hambres en diferentes lugares, y que todo esto sería solo el principio de dolores. En los últimos años hemos visto un aumento sin precedentes en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Terremotos devastadores, incendios forestales incontrolables, huracanes cada vez más violentos y sequías extremas están afectando a diversas partes del mundo. Y no solo eso, la crisis económica y alimentaria también está golpeando con fuerza a muchas naciones. La inflación se está disparando, los sistemas de producción y distribución de alimentos están colapsando y cada vez más personas enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Todo esto está creando un clima de desesperación y miedo, lo cual es el escenario perfecto para que el sistema global de control se establezca con mayor facilidad. Cuando las personas tienen miedo, están dispuestas a aceptar cualquier solución, incluso si eso significa sacrificar sus libertades. Y aquí es donde entra en juego el avance tecnológico y el control digital. En los últimos años hemos visto un desarrollo impresionante en inteligencia artificial, vigilancia masiva y sistemas de identificación digital. Cada vez más gobiernos están adoptando tecnologías que permiten monitorear a la población con precisión milimétrica. El uso de reconocimiento facial, identificación biométrica y registros digitales ya no es ciencia ficción. En algunos países, las personas no pueden acceder a ciertos servicios sin estar registradas en un sistema digital centralizado.
Y no olvidemos la eliminación del dinero en efectivo. Cada vez más países están promoviendo transacciones digitales como la única opción para comprar y vender. Esto significa que en cualquier momento, una persona que no esté de acuerdo con el sistema puede ser bloqueada financieramente con solo presionar un botón. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todo está avanzando hacia un sistema donde aquellos que no se sometan a las nuevas normas serán excluidos de la sociedad. Pero lo más alarmante de todo es que muchos cristianos no están preparados para lo que viene. La apostasía y el enfriamiento de la fe es una de las señales más claras de los últimos tiempos. En muchas iglesias, el mensaje del arrepentimiento y la santidad ha sido reemplazado por mensajes de motivación y éxito personal. Las congregaciones se han vuelto centros de entretenimiento en lugar de lugares de adoración y reverencia a Dios. Jesús advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es exactamente lo que estamos viendo hoy. Un cristianismo tibio, cómodo, sin compromiso real con Dios. Pero esto no es tiempo para jugar con la fe. El 5 de marzo de 2025 podría marcar un punto de no retorno, un momento decisivo en la historia en el que cada cristiano deberá decidir de qué lado está. ¿Estás listo para lo que viene? En este punto, la pregunta no es si todo esto sucederá, sino cuán rápido se desarrollará. El 5 de marzo de 2025 no es solo una fecha cualquiera. Es un punto de inflexión, un aviso profético de que los acontecimientos descritos en la Biblia están avanzando a una velocidad sin precedentes. Si observamos con discernimiento, podemos ver que estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías de manera innegable. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una luz de esperanza. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a regresar a Él con urgencia. No es casualidad que en este tiempo haya un creciente interés en las Escrituras, un anhelo profundo en el corazón de muchos de conocer la verdad. Porque en los tiempos más difíciles, aquellos que permanecen firmes en su fe verán la gloria de Dios manifestarse en formas inimaginables. Sin embargo, antes de que podamos hablar de lo que Dios está haciendo con su pueblo en este tiempo, necesitamos entender el papel del engaño en los últimos días. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño para desviar a la humanidad del propósito de Dios. En el jardín del Edén, la serpiente usó mentiras para hacer caer a Eva, y desde entonces Satanás ha perfeccionado sus estrategias para engañar a la humanidad. Pero Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos este engaño alcanzaría un nivel sin precedentes. En Mateo 24:24, Jesús dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Esto significa que el engaño será tan sofisticado, tan convincente, que incluso los creyentes firmes correrán el riesgo de ser arrastrados por la corriente de la mentira. Hoy en día, estamos viendo cómo se difunden falsas doctrinas dentro de las iglesias. Se promueven ideologías que no tienen fundamento bíblico y en muchos lugares la fe cristiana está siendo mezclada con filosofías humanistas y esotéricas. Se predica un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Pero esto no es todo. El engaño no solo está dentro de la iglesia, sino también en el ámbito científico, cultural y tecnológico. Se nos dice que la humanidad tiene el control absoluto de su destino, que la moralidad es relativa, que cada persona puede definir su propia verdad. Se ha llegado a un punto donde el bien y el mal han sido completamente distorsionados. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué tan cerca estamos del colapso total de los sistemas del mundo? Uno de los eventos más esperados en la agenda global
es una gran crisis económica que reconfigurará por completo la manera en que las naciones operan. Ya hemos visto indicios de esto con el aumento descontrolado de la deuda global, la inflación sin precedentes y los fallos en las cadenas de suministro. Expertos en economía advierten que un colapso financiero masivo podría ocurrir en cualquier momento, y esto daría lugar a la implementación de un nuevo sistema económico centralizado, donde las transacciones serán completamente digitales y estarán bajo el control de unas pocas entidades globales. Esto encaja perfectamente con la profecía de Apocalipsis 13:17, que dice que llegará el día en que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si las monedas digitales controladas por el gobierno se convierten en la única forma de transacción, entonces cualquier persona que no se alinee con el sistema podría ser bloqueada de todas sus actividades económicas. Y aquí es donde se conecta otro tema crucial: el uso de la tecnología para el control absoluto de la humanidad. Actualmente se están desarrollando tecnologías que permiten rastrear y analizar cada aspecto de la vida de una persona. Desde los dispositivos móviles hasta las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, el nivel de monitoreo está alcanzando un punto sin retorno. Algunas de las estrategias que ya están en marcha incluyen sistemas de crédito social que evalúan el comportamiento de los ciudadanos y pueden restringir sus libertades si no cumplen con ciertos criterios. Eliminación del dinero en efectivo, haciendo que todas las transacciones sean digitales y fácilmente monitoreables. Identificación digital obligatoria, que centraliza todos los datos personales y médicos de una persona en una sola plataforma. Censura extrema en redes sociales, donde cualquier contenido que no se alinee con la narrativa oficial es eliminado de inmediato. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Se está construyendo un sistema donde la libertad individual quedará completamente eliminada. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Estamos siendo preparados para la manifestación del gobierno del Anticristo. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 que antes del regreso de Cristo vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este personaje no surgirá de la nada. Su aparición será precedida por una serie de eventos diseñados para acostumbrar a la humanidad a la idea de un gobierno global unificado. Y uno de los métodos más eficaces para lograrlo es a través de la manipulación del miedo. Desde hace años hemos visto cómo el miedo ha sido utilizado para influenciar las decisiones de la sociedad. Las crisis sanitarias, los conflictos bélicos y la inestabilidad económica han sido herramientas para llevar a las personas a un estado de sumisión. Pero hay una esperanza. Aunque el enemigo está preparando el escenario para su dominio, Dios también está llamando a su pueblo a levantarse en fe y en santidad. En medio de toda esta oscuridad, está ocurriendo algo extraordinario. Una gran cosecha de almas está en marcha. Muchas personas, al ver lo que está ocurriendo, están comenzando a buscar a Dios con desesperación. Hay un avivamiento silencioso en diferentes partes del mundo. La gente está despertando, dándose cuenta de que el tiempo de gracia está llegando a su fin. Y aquí es donde entra una de las partes más importantes de este mensaje: la decisión que cada uno de nosotros debe tomar. El 5 de marzo de 2025 podría marcar un punto de quiebre, un momento en el que los acontecimientos proféticos se acelerarán como nunca antes. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de distracción, es tiempo de definir de qué lado estamos. Jesús nos dice en Apocalipsis 3:16, «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». El llamado es claro. Dios nos está pidiendo compromiso total. No podemos seguir jugando con nuestra fe.
No podemos seguir viviendo como si todo esto no nos afectara. Por eso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para lo que viene? ¿Estamos firmes en nuestra fe o seremos arrastrados por el sistema del mundo? Si eres cristiano, este es el momento de profundizar tu relación con Dios, fortalecer tu oración, estudiar la palabra y estar listo para los tiempos difíciles que se avecinan. Si aún no has tomado una decisión por Cristo, no esperes más. Hoy es el día de salvación. Lo que viene no será fácil, pero aquellos que permanezcan fieles hasta el final verán la gloria de Dios manifestarse de maneras asombrosas. El panorama que hemos descrito es inquietante, pero no debe sorprendernos. La Biblia nos ha advertido desde hace siglos sobre los tiempos difíciles que vendrían. Lo que muchos aún no comprenden es que ya estamos dentro de ese período profético. No es algo del futuro lejano, es el presente en el que vivimos. Pero a pesar de la oscuridad que se cierne sobre el mundo, hay una promesa firme para aquellos que se mantienen fieles a Dios. El Señor no nos ha dejado sin dirección ni esperanza. A lo largo de la historia, cuando su pueblo ha enfrentado persecución, crisis y engaño, Dios siempre ha provisto una salida, una fortaleza en medio de la tormenta. Y esto nos lleva a la parte más crucial de este mensaje: cómo deben prepararse los cristianos para lo que viene. Porque no basta con saber que estos eventos están ocurriendo. La información sin acción es inútil. La clave está en cómo respondemos espiritualmente, emocionalmente y físicamente a lo que se avecina. El primer paso es fortalecer nuestra relación con Dios. En estos tiempos de engaño y confusión, solo aquellos que tienen una relación profunda con Dios podrán discernir la verdad. No basta con conocer la Biblia superficialmente o asistir a la iglesia de manera ocasional. Es necesario un compromiso real con la oración, el ayuno y la búsqueda del Espíritu Santo. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7, 24, 25 que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Si tu fe está basada en emociones, en lo que otros dicen o en una experiencia superficial, serás arrastrado por la tormenta que viene. Pero si tu fundamento es Cristo, si cada día te sumerges en su palabra y permites que Él transforme tu vida, entonces nada podrá sacudirte. El segundo paso es romper con la tibieza espiritual. El mayor peligro en estos tiempos no es solo la persecución externa, sino la apatía dentro del pueblo de Dios. Muchos cristianos están demasiado cómodos, distraídos con las cosas del mundo, entretenidos con placeres temporales, mientras la batalla espiritual arrecia a su alrededor. Pero Dios nos llama a un compromiso radical. En Apocalipsis 3:19, Jesús dice: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar la hipocresía, de abandonar el pecado, de vivir con santidad y pasión por Dios. No podemos darnos el lujo de ser cristianos a medias cuando el enemigo está trabajando con toda su fuerza para establecer su dominio. El tercer paso es prepararnos para la resistencia espiritual y práctica. Lo que viene no será fácil. En muchos lugares, la persecución contra los cristianos aumentará drásticamente. Las leyes, la cultura y la tecnología serán utilizadas para silenciar a quienes se mantengan firmes en la verdad. Por eso, es esencial que cada creyente desarrolle una mentalidad de resistencia, como la iglesia primitiva que enfrentó persecución, pero nunca se rindió. ¿Qué significa esto en la práctica? Estar preparados para compartir nuestra fe incluso bajo presión.
La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Crear comunidades de apoyo entre creyentes. La iglesia primitiva sobrevivió porque se apoyaban unos a otros en oración, en recursos y en enseñanza. No podemos caminar solos en estos tiempos. Buscar formas alternativas de sostenerse, dependiendo de cómo avance la crisis económica y el control digital. Es posible que los cristianos fieles tengan dificultades para operar dentro del sistema. Esto significa aprender habilidades de autosuficiencia, conocer redes de ayuda y estar preparados para posibles restricciones. Pero sobre todo, debemos recordar que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Efesios 6:12 nos dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que nuestra mayor arma no es el dinero, ni la influencia política, ni la inteligencia, sino la autoridad espiritual que tenemos en Cristo. Los cristianos que sobrevivan y permanezcan firmes en los últimos tiempos no serán los más ricos, los más poderosos ni los más preparados humanamente, sino los que se aferren a la fe con todo su ser. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para vivir por Cristo, incluso si eso significa sufrir por Él? Jesús nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Lo que viene después del 5 de marzo de 2025 no es solo un cambio en la política, la economía o la tecnología. Es un momento decisivo en la historia espiritual del mundo. Es el tiempo de la gran definición. Los que hoy están indecisos deberán elegir. No habrá más espacio para la tibieza. Cada persona tendrá que decidir a quién servirá, a Dios o al sistema del mundo. Y aquí es donde entra la pregunta final. ¿Qué hará Dios en medio de todo esto? Porque aunque el enemigo está avanzando con su agenda, Dios también está moviéndose. En estos tiempos de crisis y persecución, Dios está levantando un remanente fiel. Los cristianos que no se dobleguen verán la gloria de Dios de formas sobrenaturales. Habrá milagros, provisión inesperada, manifestaciones del Espíritu Santo como nunca antes. Porque cuando la oscuridad es más profunda, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Pero solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio podrán experimentarlo. Estamos en el umbral de un tiempo profético sin precedentes. El reloj sigue avanzando y cada día nos acercamos más al cumplimiento de las profecías bíblicas. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando todo esto se acelere? Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te está llamando a despertar, a preparar tu corazón, a fortalecer tu fe. El momento de actuar es ahora. La humanidad está avanzando rápidamente hacia un momento de definición. Lo que antes parecían advertencias lejanas, ahora son realidades palpables. El sistema del mundo se está preparando para un cambio sin precedentes y todo indica que los próximos meses serán decisivos. Pero mientras el mundo sigue su curso, muchos cristianos aún no han despertado. A pesar de las señales, a pesar del cumplimiento de las profecías, siguen viviendo como si nada estuviera pasando. ¿Cuántos están realmente preparados para lo que viene? Este no es el momento de la comodidad, no es tiempo de seguir con una fe superficial, es tiempo de posicionarse. Jesús nos advirtió en Lucas 21:36, «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esto significa que la única forma de atravesar lo que se avecina es permanecer en una comunión profunda con Dios. Pero, ¿qué implica esto en términos prácticos? 1.
La guerra espiritual se intensificará. En los próximos meses y años no solo veremos cambios políticos y económicos, también habrá un aumento en la batalla espiritual. La presión sobre los cristianos no solo vendrá del mundo exterior, sino también de dentro de la iglesia misma. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Iglesias que han abandonado la verdad para adaptarse a los valores del mundo. Líderes cristianos que han comprometido la palabra de Dios por temor a la persecución. Cristianos tibios que prefieren mantenerse cómodos en lugar de hablar la verdad con valentía. Este es el tiempo en el que debemos decidir de qué lado estamos. Porque el enemigo no solo busca oprimir a los creyentes, sino destruir su fe desde dentro. Pero los que estén llenos del Espíritu Santo podrán discernir la verdad. Jesús nos prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso, cada creyente debe fortalecer su discernimiento espiritual. Si no aprendemos a diferenciar la voz de Dios del engaño del enemigo, corremos el riesgo de ser arrastrados por la corriente de la apostasía. 2. El sufrimiento será parte del camino. Muchos cristianos hoy creen que nunca enfrentarán dificultades. Se les ha enseñado que Dios siempre los librará del sufrimiento. Pero la Biblia nos dice claramente que seremos perseguidos por nuestra fe. Jesús dijo en Juan 15:20, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Esto significa que el rechazo del mundo no es una posibilidad, sino una certeza para aquellos que sigan a Cristo con fidelidad. Y este rechazo no será solo social. En muchos países ya estamos viendo leyes que limitan la libertad de expresión de los cristianos. Cristianos perdiendo sus trabajos por mantenerse fieles a la verdad. Ataques directos a la palabra de Dios, tratando de hacerla irrelevante en la sociedad moderna. Pero esto no debe desanimarnos. La persecución siempre ha sido una señal de que el pueblo de Dios está haciendo lo correcto. En Hechos 5:41, los discípulos fueron azotados por predicar el Evangelio, pero en lugar de desanimarse, se alegraron de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Estamos listos para enfrentar la oposición con esa misma actitud, porque lo que viene después del 5 de marzo de 2025 podría cambiar la manera en que los cristianos viven su fe en el mundo entero. 3. Dios está preparando a su remanente. Mientras el mundo se oscurece, Dios está levantando un remanente fiel. A lo largo de la historia, cada vez que la maldad ha aumentado, Dios ha preservado un grupo de personas que no se doblegan. En tiempos de Noé, cuando la corrupción llenaba la tierra, Dios reservó una familia para continuar con su plan. En tiempos de Elías, cuando todo Israel adoraba a falsos dioses, Dios le dijo que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y hoy, Dios está haciendo lo mismo. Él está preparando a un grupo de hombres y mujeres que permanecerán firmes sin importar lo que venga. Pero, ¿quiénes son estos? Son aquellos que no comprometen la verdad, aunque sean criticados. Son aquellos que buscan a Dios en oración y ayuno constantemente. Son aquellos que están dispuestos a sufrir antes que negar a Cristo. La pregunta es, ¿eres parte de este remanente? Porque cuando llegue la gran prueba, solo aquellos que hayan sido preparados por Dios podrán resistir. 4. La urgencia de predicar el Evangelio. Si sabemos que todo esto se avecina, ¿cómo podemos quedarnos callados? El enemigo está trabajando día y noche para arrastrar a la mayor cantidad de personas posibles al engaño. Y mientras tanto, muchos cristianos están más preocupados por sus propios problemas que por la salvación de los demás. Este no es el tiempo de callar.
Este es el tiempo de predicar como nunca antes. Jesús nos dio una orden clara en Mateo 28, 19, 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto significa que cada cristiano tiene una misión. No importa si eres pastor, líder o simplemente un creyente fiel. Dios te ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Si callamos, las almas se perderán. Si no advertimos a otros sobre lo que viene, seremos responsables de su ignorancia. Ezequiel 33, 6 nos advierte: pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viene la espada y lo hiere, cada cual en su pecado morirá, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dios nos ha puesto como atalayas en estos tiempos. No podemos permitirnos ser cobardes. No podemos vivir solo para nosotros mismos. Porque después del 5 de marzo de 2025, los eventos podrían acelerarse de una manera que jamás imaginamos. No sabemos cuánto tiempo nos queda para hablar. Por eso, cada cristiano debe hacer una elección. ¿Vivirás solo para tu comodidad o serás un soldado de Cristo? ¿Serás parte de la resistencia espiritual o te rendirás al sistema del mundo? ¿Aprovecharás cada día para prepararte o seguirás como si nada estuviera pasando? El tiempo de la indiferencia ha terminado. El tiempo de la acción es ahora. El tiempo de decidir ha llegado. No hay más espacio para la indiferencia ni para la tibieza. Lo que viene después del 5 de marzo de 2025 podría cambiarlo todo. Y la gran pregunta sigue siendo: ¿estás listo? Hemos hablado de las señales proféticas que están cumpliéndose con rapidez, del aumento de la persecución, del colapso del sistema económico, del control digital y de la preparación del gobierno global que marcará el destino de la humanidad. Pero ahora llegamos al punto más importante de este mensaje. ¿Qué podemos hacer como cristianos para enfrentar lo que viene? La respuesta está en la palabra de Dios. No hay otra fuente de verdad más confiable. No hay otra guía más segura. Y en la Escritura encontramos 3 acciones cruciales que debemos tomar de inmediato para estar preparados. 1. Aférrate a Dios como nunca antes. El mayor error que un cristiano puede cometer en estos tiempos es vivir desconectado de Dios. Este no es un tiempo para la distracción, el conformismo o la apatía espiritual. Es un tiempo de guerra. Jesús dijo en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no permanecemos en Cristo, seremos arrastrados por la corriente del mundo. Si no fortalecemos nuestra relación con Dios ahora, será muy difícil resistir cuando llegue la gran prueba. Y esto no se trata solo de asistir a la iglesia o de leer la Biblia ocasionalmente. Se trata de vivir una vida completamente rendida a Dios, en oración constante, con un corazón humillado y dispuesto a obedecer su voz. Cada día, antes de salir de casa, pregúntate: ¿estoy fortaleciéndome espiritualmente? ¿Estoy buscando a Dios con todo mi corazón? Si no lo estamos haciendo ahora, no podremos hacerlo cuando llegue la verdadera crisis. 2. No temas lo que viene. Confía en la promesa de Dios. Una de las armas más poderosas que el enemigo usa es el miedo. Quiere que los cristianos entren en pánico, que se desesperen, que se sientan derrotados antes de tiempo. Pero la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez: no debemos temer. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no ha abandonado a su pueblo y jamás lo hará. Sí, vendrán tiempos difíciles. Sí,
la persecución aumentará. Sí, el mundo seguirá avanzando hacia el cumplimiento de las profecías, pero nuestro Dios es más grande que cualquier crisis, que cualquier gobierno, que cualquier sistema de control. Si confiamos en Él nos sostendrá hasta el final. 3. Predica el Evangelio con urgencia. Este es el punto más crucial de todos. Si sabemos que el tiempo se está acabando, ¿cómo podemos seguir en silencio? Miles de personas viven sin conocer a Cristo. Millones están atrapados en el engaño del mundo, caminando hacia la perdición sin saberlo. ¿Y qué estamos haciendo para advertirles? Jesús nos dio un mandato en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No es una sugerencia, es una orden. Cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio, ya sea en su familia, en su trabajo, en su comunidad o incluso en redes sociales. No podemos permitirnos callar. El enemigo está trabajando sin descanso para imponer su sistema. Pero nosotros debemos trabajar aún más para ganar almas para Cristo. Si cada cristiano que escucha este mensaje decidiera hablarle de Jesús a una persona cada día, imagina el impacto que podríamos causar. No podemos esperar más. El momento de actuar es ahora. Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad es solo el comienzo, porque ahora la decisión está en tus manos. Después del 5 de marzo de 2025, todo podría cambiar. Pero lo que más importa no es lo que ocurra en el mundo, sino lo que ocurra en tu corazón. ¿Seguirás viviendo en la indiferencia, ignorando las señales y esperando que todo vuelva a la normalidad? ¿O te levantarás como un verdadero hijo de Dios, decidido a permanecer firme sin importar lo que venga? La decisión es tuya, pero una cosa es segura. Jesús está regresando, y cuando Él venga solo habrá dos tipos de personas: los que estuvieron preparados, con sus lámparas encendidas, listos para recibirlo, y los que se quedaron dormidos, sin aceite, sin fe, sin esperanza. ¿En qué grupo estarás tú? Dios te está dando una última oportunidad. Aprovecha este tiempo. No hay más excusas. No hay más tiempo que perder. El futuro se está escribiendo en este mismo instante, pero tú decides cómo terminará tu historia. Si este mensaje te ha impactado, ayúdame a compartirlo con más personas. Dale like a este video, deja tu comentario y suscríbete a este canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publiquemos contenido nuevo. Juntos llevaremos este mensaje a todo el mundo antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.